qué forma o pues qué partidazos nos dieron hoy. 3-2, ya llevamos de los 4 partidos 3 goles en tiempo agregado. 2 hoy se fueron a penales y un par de caballos negros o pues de offsets que terminaron. Pues primero vamos con el Brasil-Japón, el primero de los 3 partidos. Brasil, que venía de ganar el grupo obligado, por ponerlo así, y Japón, de milagro, no terminó ganando su grupo. Entonces, los dos con expectativas diferentes, pero también al final del día, esto es mata-mata. Es matar o matar. Entonces es a ganar. Y todo el partido completamente lo dominó Brasil, vamos a ser bien honestos. Hubo un momentito donde tuvo Japón la ventaja y ese momento lo aprovechó. Al minuto 29, Sano se roba el balón a media cancha, se lo conduce él solo 3/4. Los defensas se están echando para atrás, echando para atrás, echando para atrás, y de la nada disparó afuera del área y dio el 1-0 contra Japón. Los defensas nunca, jamás se lo esperaron y dieron la ventaja a Japón, y en general esa fue la única de peligro que tuvo Japón, y ese fue el plan de Japón desde el principio: meter el gol en el primer tiempo y echarse para atrás en el segundo tiempo, aguantar el marcador. Pero también hay que considerar que Brasil jugó muy, pero muy pasivo el primer tiempo, llegó muy dormido y Japón aprovechó ese tiempo. Ya después de ese gol, la tuvo Brasil todo el partido, absolutamente todo el partido, pero llegaban como a 3/4, intentaban fuera del área, pero para atrás, para el frente, y para atrás, y para atrás, y hasta el portero, y se hacían bolas, y así se fue el primer tiempo. Para el segundo tiempo, ya Brasil hizo cambios, aprovechó el entretiempo para hacer unos cambios, y esos cambios los aprovechó. Ya había empezado muy bien Brasil el segundo tiempo, como, como el 53 más o menos, ponle ahí. Tuvo una, este, tuvo una de milagro que no entró de gol. En la línea se la quitaron. Un cabezazo de Cunha que en la línea el defensor la saca, y el defensor nunca como que metió el cuerpo o hizo el movimiento para sacar el balón. Pero todo el defensa así como que estaba ahí parado, y de la nada le cayó el cabezazo de Cunha y él la terminó sacando. Impresionante, pero no fue suficiente para Japón. Al 56, un centro de Gabriel Magalhães, y está Casemiro a segundo palo, solito, se la pone encima del portero, de Suzuki, y le da el 1-1 a Brasil, que ya lo estaba buscando, merecidamente se lo agarró. Y como 3 minutos después, Vini tuvo una estupenda, él se la hizo toda sola desde media cancha, una muy buena corrida que se echó de un lado para el otro lado, para un lado, y de la nada, uno contra el portero, la pica, como que le pega con la punta, 3 dedos, y la desvía Suzuki, el portero de Japón, y le termina pegando el palo. Impresionante, muy buena del portero, y van a ver que hoy es mucho de porteros. Ahorita vamos a ver por qué y cómo pasó esto. Y después se empezaron a buscar, no llegaban, y al 96, finalmente Brasil le da la vuelta y le da la victoria gracias a Gabriel Martinelli, igual que ayer, un buzzer beater para Brasil, y le da la victoria a Brasil. Japón, que no ganó el mundial, pero de seguro les ganó a muchos de ustedes su corazón, incluso a mí. Este gol de Martinelli, se la pasa a Guimaraes. Ahí los defensas se abrieron un poco. Gabriel le dio chance de controlar. Le pega a segundo palo. Suzuki le mete la mano como le metió la mano a la jugada de Vini. Pero esta vez sí, los dos le pegan al palo, pero en vez de que salga para afuera, entra para dentro de la portería, y no es suficiente. Y le da el gol ganador a Brasil, que se clasifica a octavos de final y se enfrentaría
al que gane del partido número 78, que sería el ganador de Costa de Marfil contra Noruega mañana. Para el siguiente partido, Alemania contra Paraguay. Paraguay que voy a ser muy honesto, muy flojo en la fase de grupos. No se esperaba demasiado de ellos, entraron como uno de los mejores terceros, y Alemania que barrió el grupo, quitándole ahí el partido de Ecuador porque se lo perdieron, pero quedaron de primeros del grupo. Alemania que ampliamente era el favorito de este partido, no hay que negarlo, es definitivamente el favorito. Y como que llegaban, pero o los centros se pasaban o cruzaban así los centros de toda el área y nadie punteaba o lo que sea, y no terminaban haciendo nada. Es un primer tiempo ampliamente dominado por Alemania, vamos a ser bien honestos. Nada que nos sorprenda para hacer es lo que tenía que hacer Alemania y fue lo que hizo, pero el primero que metió el gol fue Paraguay. Impresionante lo de Paraguay, un centro prácticamente ciego, nunca vio el área, nunca vio quién estaba en el centro, metió, y entre los dos defensas, que falta de comunicación ahí de los dos defensas de Alemania, el lateral y uno de los defensas centrales, dejaron así un hueco ahí en el área chica y terminó cabezando Julio Enciso solo y termina dándole el 1-0 a Paraguay, un 1-0 muy sorprendente. Varios de nosotros no teníamos a Paraguay ni siquiera meter un gol. En este partido pensábamos que Alemania iba a dominar, iba a barrer este partido, iba a fácilmente cruzar a octavos de final. Y se fueron así en el al entretiempo, 1-0, y sabíamos lo que iba a pasar. Se iban a achicar, iban a aguantar el marcador, porque es el Paraguay del director técnico Gustavo Alfaro. Es muy obvio lo que hizo, era muy obvio este plan, pero bueno. Para mí entraron al segundo tiempo muy bien Alemania, muy buenos cambios que se echaron ahí en el entretiempo, creo que fue solo uno, pero les funcionó. Al 54 empataron el partido, un buen centro de Florian Wirtz, y termina cabeceando Kai Havertz a segundo palo desde más o menos la distancia del punto penal, y le termina dando el empate a Alemania al minuto 54, un empate que se lo merecía, pero estaban buscando por más. Y tenían esa combinación de Wirtz y de Havertz ayudó muchísimo y fue muy efectiva. Tuvieron varias así idénticas de centros que que centra Wirtz del lado izquierdo y termina cabeceando Havertz adentro del área. Pero al final no cayó nada. Orlando Gil estaba sacando absolutamente toda aparte del gol, que eso fue lo único que no pudo. Eso sí estuvo un poco inalcanzable. Y se terminaron yendo a tiempos extras. Sí, el primer partido del Mundial que se va a tiempos extra, impresionante. Yo creo que varios no teníamos a Paraguay mandándolo a tiempos extra. Y al 104 se pensaba que Jonathan Tah, el defensa central de Alemania, había anotado el 2-1. Pero se considera que el número 3, Anton, de Alemania, termina cometiendo una falta en ataque que a mí no me gusta, voy a ser bien honesto, porque al nivel de club eso está permitido, muy permitido. Entonces no entiendo por qué el cambio de regla. Yo siento que eso es esa regla, o bueno, ese tipo de foul es muy objetivo, porque el Arsenal en la Premier League llevaba haciendo eso toda la temporada y nunca les marcaron un foul en ataque, y ahora sí marcan un foul en ataque. Entonces, muy confuso, pero para mí, honestamente, eso no era foul. Más allá, el que termina siendo el foul es el portero. El defensa nunca va a bloquear el portero, el defensa está ahí, Anton está ahí para cabecear ahí, y termina el portero Orlando Gil intentando de recorrer el balón, chocando con él. Y encima del clavado obvio que se echó, yo siento que si no se hubiera hecho ese clavado, yo creo que lo hubiera tapado. Yo la neta yo pienso que lo hubiera atajado ese balón. Y termina
anulando el gol. Para mí, de forma injusta. Como ustedes vieron ese, pues, no tengo ni la menor idea. Ustedes díganme en los comentarios. Para mí no fue. ¿Cómo lo vieron ustedes? Y también tuvo una Anton para dar la sentencia, pero justo donde estaba Orlando Gil, el portero de Paraguay, se la cabeció. Y le terminó regalándole el balón a Gil. Y esto se fue a penales. Sí, el primer partido que se fue a tiempos extra se fue a penales y apenas es el tercer partido de las eliminatorias y el tercer partido de 16avos. Y empezó Alemania y la falló Kai Havertz. Para mí, yo siento que Havertz no se veía para nada confiado en ese penal, honestamente. La termina atajando Gil de forma sencilla, voy a ser bien honesto. O sea, desde que vi que le pusieron la cámara ahí en la cabeza, en la cara, que se veía la cara, yo dije, este güey la va a fallar, y sí la falló. Y después va Mauricio de Paraguay, la nota, bien. Casi llega Neuer, pero no. Después para Alemania, Joshua Kimmich, el capitán, termina anotando. Para Paraguay, Gómez termina anotando. Yamal Musiala termina anotando. Galarza termina anotando. Y después llega Nick Woltemade, que había entrado de cambio y se la termina fallando. La termina fallando contra Orlando Gil. Y todos pensamos, Neuer tiene que hacer lo impensable, tiene que tapar 2 penales, esto ya está terminado, Paraguay va a pasar, y Sanabria la termina fallando. Aunque había mandado a Neuer al otro lado, la termina fallando, la tira un poco muy lejos del palo y la termina fallando y le da chance a Alemania. A Miri llega, anota el suyo y después llega Valbuena, que justamente entró al minuto 120 para tomar el penal y se la ataja Neuer. Impresionante, necesitaba 2 milagros Alemania y se sacó los 2 milagros y esto se iba a muerte súbita y llega Jonathan Tah y la vuela. O sea, no puede ser que Neuer te haga el favorzazo de mantener a tu equipo en la tanda de penales y la vuelas así. O sea, impresionante. Impresionante. Y termina anotando Canale de Paraguay y termina avanzando Paraguay. 3-4 en penales, 1-1 en tiempo regular. Y termina eliminando a Alemania, que es el tercer mundial. El tercer mundial, Alemania, que no llega a octavos de final de forma consecutiva. Fue eliminado en fase de grupos en 2018, fue eliminado en fase de grupos de 2022 y fue eliminado en 16avos de final este mundial. Impresionante la de Alemania, una decepción, y cayó el primer grande y el primer, pues, como le dicen, upset de todo, de estas eliminatorias. Y finalmente terminamos el día con Marruecos contra Holanda o Países Bajos. Iba a ser esto desde antes, desde que se confirmó este enfrentamiento en 16avos, sabían que esto iba a ser un partido muy trabado, muy intenso, muy dinámico, y al final del día cualquiera de los dos podía ganar. Yo no veía un claro favorito en este partido. Tan cerrado era el partido que yo pensaba que esto se iba a ir o a penales o iba a ser un partidazo que iba a terminar que 4-3, 3-2, una cosa así. Y bueno, terminó siendo un increíble partidazo, vamos a ser muy honestos, aunque el marcador no lo refleje, por ponerlo así, en tiempo regular. Bueno, empezaron Marruecos, yo siento que empezó un poco mejor que Holanda. Tuvo un poquito más de posesión de balón y aprovechó mucho ese poquito más que le había dado Holanda a Marruecos con esa posesión. Hakimi, que normalmente juega de lateral derecho, normalmente se suma al ataque y se vio ese peligro. Tuvo 2 muy, muy, muy buenas, un fierrazo afuera del área que la termina atajando el portero de Holanda, Verbruggen. Honestamente, una increíble atajada, vamos a ser bien honestos. Y también un centro que igual otra vez, o sea, cruza toda el área y Saibari no termina
concretando el balón. O sea, como que le pica, siento que le picó demasiado, nunca esperó ese pico, pero al final cruzó ese centro y Saibari como que se le fue entre la pierna y la mano. O sea, impresionante, como si fuera como que el Matrix, como si intentó esquivar el balón en vez de pegar el balón. Pero bueno, y se fueron así al entretiempo, un 0-0 que fue muy... O sea, no fue un 0-0 como fue el de Australia-Paraguay, que fue muy aburrido. Fue más un 0-0 como fue el de Portugal-Colombia. Un 0-0 que sabías que iba a caer el primer gol y sabías que alguien iba a tomar la ventaja en el segundo tiempo, pero no sabías quién, porque así de cerrado estaba. Y bueno, saliendo del eh, segundo tiempo, Hakimi otra vez le pegó al travesaño, impresionante. El estadio, se escuchó el del disparo al travesaño, o sea, impresionante el disparo de Hakimi, pero al final no, de mala suerte, no terminó concretando eso. Y Bono, después en otra jugada, Bono revienta el balón, en cual, bueno, no, el portero de Holanda, Verbruggen, revienta el balón, Wout Weghorst, que había entrado de cambio, la termina peinando, le cae a Somerville se la corre, y llega hasta un poquito adentrito del área y se empieza a caer, y caen los dos defensas marroquíes y se meten encima de él, y con lo último que puede hacer, puntea el balón hacia Cody Gakpo y Cody Gakpo de primeras revienta y anota el 1-0 al minuto 72 y parecía que esto iba a sentenciar el partido. Gakpo, que había tenido un tema familiar muy pesado, y honestamente el que tenía que meter el gol de Holanda tenía que ser él para mí. Muy merecido su gol y muy buena jugada que se echaron ahí entre el portero Weghorst, Somerville y Gakpo. Y después de eso Holanda se echó para atrás, lo normal, intentar de mantener el resultado. No era tanto tiempo, eran como unos 20 minutos ahí, desde el 72, bueno, no, como unos, sí, como unos 20 minutos vamos a ponerle, considerando lo que iba a agregar el árbitro al final, y como se veía que Marruecos no sabía, no encontraba esa jugada que necesitaba, y finalmente al 91, o sea, más al 90, pero al 91, un centro que prácticamente es de esos centros que dices, a ver, la voy a centrar a ver quién llega, un centro de desesperación. Llega Diop, el defensa central, le gana la marca Van Dijk y termina cabeceando solo y anota el 1-1, increíble. Ya van, o sea, primero tuvimos el gol ganador de Eustaquio ayer contra Sudáfrica, tuvimos el gol ganador de Martinelli hace un par de horas antes de y ahora tenemos el gol del empate de Diop para que mande esto a tiempos extra, y esto se fue a tiempos extra y Marruecos lo tenía para sentenciar esto en tiempos extra, pero de milagro no sé cómo la atajó. Esta es la tajada del torneo. El que diga que no es la tajada del torneo, la puerta está aquí. Se pueden ir por esa puerta, es impresionante la tajada. Primero con la mano y después con la rodilla, le rebota la rodilla, un 1 contra 1, o sea, no, impresionante. Esa me recordó muchísimo, pero muchísimo, a la tajada de Casillas contra el mismo Holanda en 2010 en esa final en el Mundial de Sudáfrica, que 1 contra 1 y de milagros la termina sacando y mantiene a su equipo en el partido. Y pues esa fue como que la única de peligro, se fueron a penales. O sea, back to back a penales. O sea, no. O sea, hoy sí fue un muy buen día de ser un fanático de fútbol o ver estos partidos del Mundial, un increíble partido. Empezó Holanda disparando, primero pegó Koopmeiners, que fue uno de los cambios, y terminó anotando. Después el Ainauri para Marruecos y le termina pegando al travesaño. Impresionante, no puede ser, le termina pegando al travesaño. La quería definir bien, le termina pegando al no.
todos ahí pensando, es que no puede ser que anotes que te anoten que Diop anote gol al 91 y pagas así. Después va Justin Kluivert, que también entró de uno de los cambios y la termina fallando también. La termina fallando, le pega el palo izquierdo. Ahorita, ¿por qué digo el palo izquierdo? Impresionante y le da vida a Marruecos. Va Rahimi y... no, bueno. La había atajado Verbruggen y se le va. O sea, la termina atajando, como que la intenta sacar y le pega en la pierna, le pega en la rodilla cuando se está moviendo como que para ponerse en pie. Y la termina él, Verbruggen, empujándola a la portería. O sea, no. Impresionante. Va Wout Weghorst, anota el suyo. Bono casi la alcanza. Después va Talvi, también la anota. Y después va Quincy Timber y la ataja y la falla. La termina fallando, impresionante, no puede ser. Este es el momento dorado para Marruecos para definir el partido. Va Hakimi y le pega al mismo palo que le pegó Kluivert. Mismo penal, mismo palo, mismo lugar. Y esto está empatado. O sea, impresionante. Le dieron el partido, la tanda de penales, así a Marruecos y la termina fallando. Unbelievable. Y después va Somerville y la ataja Bono. Pero no fue una tajada normal. La termina atajando Bono así, moviéndose en el área. Nunca se tiró. Sabía exactamente dónde iba a ir y la atajó Bono. Impresionante. Y después va Saibari, el que lleva 3 goles en 3 partidos, que fueron los goles en la fase de grupos. Termina anotando y Marruecos termina pasando 3-2 en penales. Un auténtico partidazo. Para mí, estos 3 fueron impresionantes partidazos, dignos de fase eliminatoria. Es impresionante estos partidos. Y bueno, mañana otros 3 partidos y para uno de los coanfitriones también. Primero, a las 11 de la mañana tenemos Noruega contra Costa de Marfil. Yo siento que Noruega debe de ganar pero muy bien. Yo siento que un 2-0, chance ahí un 2-1 es posible, pero Noruega yo creo que va a ganar muy cómodo. Después a las 3, Francia contra Suecia. Francia debe de ganar, o sea, honestamente debe de ganar Francia. Suecia es muy raro, por ponerlo así, o sea, le ganan a Túnez 5-1, pero después les gana Holanda 5-1. No sé, muy raro, pero al final Francia, yo creo que un 3-1 es más que normal en esta situación. Y finalmente a las 7, en el mejor estadio del todo el mundo, México contra Ecuador. Y México va a ganar en frente de su gente 2-0. ¿Cómo vieron los partidos de hoy? ¿Cómo ven los partidos de mañana? Que ya estoy hasta la madre con México. Leo los comentarios, los veo mañana.